Hechos capítulo 20, el verso 27 al 30. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, del verso 27 al 30. Dice la gloriosa y eterna palabra de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia es de quién? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiero hablarles en este momento de los postreros tiempos. ¿De qué vamos a hablar? Los postreros tiempos. Ubíquese, tenga la bondad. Los postreros días empezaron con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en carne, donde se anunció proféticamente su muerte, donde se anunció proféticamente su resurrección, la destrucción de Israel, el rechazo que los judíos harían de él, el establecimiento de la iglesia, porque el Señor vino a fundar la iglesia aquí en la tierra. Luego les anuncia que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Y luego les dice que vendrían tiempos de persecución. Y esa persecución sería por causa de su nombre. Y además dejó dicho que él volvería a tomar a los que son suyos, a los que recibieron su palabra, a los que recibieron el mensaje, y que antes de su segunda venida primero levantaría a su iglesia. Y luego de levantar su iglesia, él restauraría nuevamente a Israel y restauraría todas las cosas. Amén. Luego dice la palabra del Señor que habla de la destrucción de Satanás y de su imperio. Y luego menciona el Señor que hará el juicio final. Todos esos eventos, de los cuales ya han sucedido los primeros que mencioné, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el rechazo que tuvo el Señor entre los judíos, el establecimiento de la iglesia que ya se dio, la iglesia primitiva, y que hoy nosotros continuamos siguiendo al Maestro por excelencia, que es el Señor Jesucristo. La iglesia primitiva que sufrió la persecución y que aún, hermano, la predicación aquí en Colombia, uno de los lugares que fue epicentro de la predicación de la palabra del Señor, fue en un lugar de Cali, de la ciudad de Cali, en donde una hacienda muy grande
se llevaba la palabra de Dios y todos los que predicaban la palabra de Dios fueron objeto de burla. Algunos los tomaron y los amarraban de los pies y sacaban, hermano, unos caballos y los ponían a correr, y a los hermanos los amarraban y echaban, es decir, amarraban de los pies a los hermanos y echaban esos caballos a toda velocidad para que ellos se golpearan con todo lo que hubiera en el camino, con tal de que negaran el mensaje de Dios. Pero aún con todo y eso, hermanos que luego contaron el testimonio, aquellos que se burlaban y hacían eso, después decían: yo quiero el Cristo que ellos estaban predicando, y que aún con la muerte, viendo que venía sobre ellos, no dejaron de predicar a Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. El arrebatamiento de la iglesia, hay señales que preceden a ese arrebatamiento y son de tipo moral, de tipo espiritual, de tipo doctrinal. Y lo que menciona la palabra del Señor aquí en Hechos: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para cuidar. A través de la predicación, nosotros los pastores estamos apacentando la iglesia del Señor. A través de ese consejo que estamos dándole a la iglesia, de orar siempre y no desmayar, de leer la escritura, de escudriñarla, de compartirla con otras personas. Eso hace parte de nuestra misión, porque la visión de Dios es nuestra misión. Esta iglesia que Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sabe que la palabra del Señor nos dice que el Señor nos envía en medio de lobos? Y yo primero decía: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor nos envía donde hay lobos? Y todos los que de alguna manera han estudiado esta clase de animales saben que son carnívoros, son feroces. Pero en medio de esos lobos rapaces, en medio de esos lobos que quieren ahuyentar a la iglesia para que no siga con ese paso firme, pero el Señor nos dijo que teníamos que andar en medio de lobos rapaces. Por eso tenemos gente que nos amenaza: a mí no me vuelva a hablar. Y ojo con hablar del evangelio a los que llevan el evangelio allá donde trabajan. No falta la amenaza del patrón, no falta la amenaza de un compañero. Se levantan esos lobos rapaces. Pero en medio de todo siempre, hermano, sale avante, sale victorioso aquel que confía en el Señor. Porque llega el momento que ese alguien que se burla de ti tendrá que decirte: ora por mí, que yo sé que Dios a ti te oye. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que cuando la Biblia habla de no, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando aquí se refiere a todo el consejo de Dios, específicamente está hablando de la salvación, de la creación, de la elección, de la redención, de la justificación, de la adopción, de la conversión, de la santificación, de la deidad de Cristo o la divinidad de Cristo,
la glorificación, el arrebatamiento, la esperanza de la vida eterna, el juicio venidero, entre otros, es el consejo de Dios. Es lo que refiere este texto particularmente, es hablándonos que todo el consejo de Dios es lo que recibimos nosotros por medio de la palabra de Dios. Y hay una advertencia: mirad por vosotros y el rebaño, porque entrarán lobos rapaces. ¿Y a dónde van a entrar? Van a entrar a la iglesia. Y Mateo capítulo 7, el verso 15, se refiere específicamente a esos lobos rapaces y los especifica dando los nombres de ellos cuando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué es lo que traen? Traen enseñanzas huecas, tuercen la doctrina del Señor y empiezan a hablar mal de las potestades, es decir, de las autoridades de la iglesia, y empiezan a referirse a ellas como personas que no están en la verdad. Pero los que no están en la verdad son ellos los que hablan mal. Y la Biblia dice que no vendrán de afuera, sino que dentro de nosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, que hablarán cosas torcidas, distorsionadas. Y el apóstol Pedro en su segunda carta advierte sobre esto en el capítulo 3, el verso 16, hablándonos de los que tuercen la palabra de Dios para su propio provecho. Y dice casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay otra advertencia que aparece en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, del verso 1 en lo adelante, dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe usted que lo único que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para los que no saben qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, es el Señor Jesús cuando habló de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que le decían que el Señor sacaba a los demonios por el espíritu de Belcebú? Y ahí es donde el Señor habla de la blasfemia del Espíritu Santo, y cuando Él se refiere a esto está diciendo que todas las obras que son de Dios y que manifiestan el poder de Dios, y haya alguien que diga que eso es del diablo, el tal está blasfemando contra el Espíritu Santo. Ninguna obra de Dios, jamás de los jamases, el diablo podrá realizarla. Pero cuando alguien se atreve a decir que una obra de Dios es del diablo, el tal es un blasfemo y no tiene perdón, según las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En los postreros días nos advierte el Señor, nos advierte el Espíritu de Dios sobre todo lo que va a ocurrir. Y en esos postreros días, hermanos, ¿sabe una de las cosas que más me alegra predicar que sucederán en los postreros días? Es el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Y sabe que cuando el Señor está hablando de lo que se pide al Señor, la palabra del Señor menciona y dice que qué padre de familia si su hijo le pide pan le da piedra, y si su hijo le pide carne le va a dar una serpiente. Y el Señor dice: y vosotros, siendo ¿qué? Mire cómo dice: siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, aleluya, os dará lo que nosotros necesitamos. Hay una gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Porque no todo lo que deseamos necesitamos. Pero el Señor sí sabe qué es lo que realmente necesitamos. Y termina diciendo el texto que cuanto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que si hay alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, para usted también es ese bautismo. Y para usted es esta bendición tan grande. Y dice la palabra del Señor allá en Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto de profetizar no es una cosa nueva que el Señor me dijo que les dijera. No, lo que usted necesita saber de Dios ya está escrito. Esos que dicen que el Señor me dijo que les dijera y son cosas inventadas, ahí empiezan a torcer lo que ya está escrito. Porque si a mí el Señor me dijera algo nuevo, entonces hay que escribir otra Biblia. Pero lo que el Señor me dijo que les dijera está ya escrito. Está basado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que se salga de ahí, hermano, ya está por fuera del lineamiento que el Señor ha traído. En los postreros días se presentó Cristo. ¿Y para qué se presentó Cristo aquí en la tierra? Para quitar los pecados. En Hebreos 9:26 nos dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, mire esto tan precioso, para quitar de en medio el pecado. Gloria al Señor. ¿Y cómo vino el Señor a quitar el pecado? Vino como cordero, manifestado en los postreros días. Y dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 20, que Él ya estaba destinado desde antes
de la fundación del mundo. Es decir, al Señor no lo sorprende nada. Al Señor no lo sorprende nada. Él ya sabía que el hombre iba a fallar, que iba a pecar. Pero antes que el hombre fallara, ya el Señor tenía cómo salvarlo. Ya desde antes de la fundación del mundo, estaba en la mente de Dios cómo iba a rescatar al hombre, cómo le iba a quitar el pecado. Y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, ¿qué? Tiempos. ¿Y por qué se manifestó el Señor? Por amor a vosotros. Oiga, esto es puro amor. El Señor se manifestó por amor, nos ha rescatado por amor vivimos, por amor oramos, por amor venimos a la iglesia, por amor lo buscamos, por amor leemos estas cartas maravillosas. Hermano, y una carta de amor, ¿se lee el principio solamente o se lee toda la carta? Así debe ser la Biblia. Debe ser leída completa, porque esta es una carta de amor para nosotros. Aleluya, para que le saquemos gusto, sabor, para que la degustemos. Y primera de Juan, el capítulo 2, el verso 18, nos habla de una de las señales del último tiempo. En primera de Juan capítulo 2, el verso 18 y 19. Recuerde que cuando Juan utiliza la expresión hijitos, se está refiriendo a ese proceso en el cual nosotros vamos en la vida cristiana. Usted sabe que hay niños espirituales y hay adultos espirituales. Cuando la Biblia habla de madurez, no está hablando de viejitos, porque algunos piensan que cuando se habla de madurez se habla ya de viejitos. No, se habla de tener ya esa perfección dada en la Biblia, que la Biblia nos da a entender que la perfección es la madurez a la que tenemos que llegar en la vida cristiana. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Uno es el anticristo, pero miren lo que él menciona. Así ahora, imagínense ustedes desde que se escribió esto más o menos del año 90 después de Cristo. Dice, así ahora han surgido muchos, ¿qué? ¿Quiénes son los muchos anticristos? Los que se oponen a la doctrina de la unicidad ya son anticristos. Esto hay que saberlo, hermanos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de quién, no son de nosotros. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán, no apostarán, apostatarán de la fe. ¿Quiénes son esos que son apóstatas? Son aquellos cristianos que desertan creyendo mentiras. ¿Usted cree, hermano, que yo voy a dejar de creer la verdad por irme tras la mentira? Pues en este tiempo tenemos personas así, que dejan de creer a la verdad por irse tras la mentira, oyendo enseñanzas torcidas. No, eso de la santidad no es tanto ya. No, eso ya no es tanto así. Eso ya no va. Eso ya ha venido cambiando. Eso de diezmar, no, eso era en otro tiempo. Ahora ya no es así. Y empiezan a tergiversar las
enseñanzas. Y la Biblia dice que en estos posteros tiempos habrán espíritus engañadores. Y cuando la Biblia se refiere a espíritus engañadores, está hablando de falsos maestros que se alejan de la verdad y animan a otros a que lo hagan. Y eso se llama engaño. Por eso Juan, en el capítulo 8, el verso 44, registra lo que el Señor dice: a que no creamos a todo espíritu. Y el Señor, hermano, mire cómo habla directamente. Aquellos que hablan engaño, y sabe cómo les dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, ¿qué pasa? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan capítulo 4, el verso 1 en lo adelante dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Ese que envuelve a todos. Y tristemente, hermano, en este tiempo tenemos creyentes al evangelio que han dejado de oír la palabra de Dios. Han dejado de tener una relación íntima con el Señor y están tan se desenfocaron de la verdad de Dios, hermano, que los vemos hasta colocando cosas de aquí de la tierra de manera política, de manera terrenal. Cuando nosotros no estamos pensando lo que la Biblia nos manda, no es a estar escribiendo lo que dicen los políticos, ni a repetir lo que dicen los políticos. La Biblia nos manda a orar por nuestras autoridades. Eso es lo que manda la Escritura, pero no que estemos, hermano, con el pensamiento de ellos. Hay quienes hacen caso a las doctrinas de demonios. Y las doctrinas de demonios son todas las doctrinas falsas que se originan en estos que tienen el espíritu de engaño. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios van a alcanzar su punto más alto en la gran tribulación, porque van a lograr engañar a todo el mundo. Ahora, ¿sabe por qué no lo han hecho? Porque hay algo que al presente se los impide. Y es que aquí en la tierra hay una iglesia que ora. Hay una iglesia que es la sal de la tierra. Hay una iglesia que es la luz, que lleva la luz de Jesucristo. Y ahí es donde debemos permanecer. Tenemos que permanecer en la verdad de Dios. Para guardar esta palabra tenemos que atesorarla, recibirla, oírla. Esta palabra en nuestras vidas hay que recibirla con humildad. Por eso el apóstol Pablo, hablando de esta palabra, dice: digna de ser recibida por todos.
Y cuando alguien recibe la palabra de Dios, como la palabra de Dios es verdad, el tal que recibe esta palabra es guardado en la verdad. Esta verdad es la que nos hace libres. Esta verdad es la que nos hace que nosotros vivamos dependientes del Señor. Nosotros no oímos voces que no sean las de Dios. Nosotros no oímos las voces mentirosas que envía el enemigo. Esta iglesia tiene su oído solamente sintonizado para oír la voz de su amado, para oír la voz del que tiene toda verdad, del que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo. En estos posteros días, hermano, el que no guarda esta verdad no va a permanecer. Por eso no todo el que se bautiza permanece. Para lo que le garantiza a usted la permanencia aquí es guardar la palabra de Dios. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra. Por eso me gusta, hermano, lo que el apóstol Judas en un solo versículo muy claramente nos dice. Y yo creo que nosotros podemos en esta hora tomar esa palabra de verdad y atesorarla. Lo que dice el apóstol Judas en el verso 24, cuando dice: y aquel que es poderoso para guardaros, aleluya, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Mire cómo, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo creo esto, que el Señor es poderoso para guardarnos. Es que de pronto puedo caer. Es que no sé qué me va a pasar. Eso piensa aquel que todavía no cree. Pero el que ya está en el Señor sabe que el Señor tiene poder suficiente para guardarnos sin caída. Y lo que resta de nuestras vidas, que no sabemos cuánto es, porque no sabemos si es la muerte primero que nos llega, o si es el arrebatamiento, o sea la muerte, o sea el arrebatamiento. El Señor tiene poder suficiente para guardarnos sin caída hasta que Él nos lleve a la patria celestial. El verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando. ¿Cómo hay que orar, hermanos? Orando en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y dice la palabra del... ¿Por qué es necesario orar en el Espíritu Santo? Y mire lo que tenemos que conservar. El verso 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y mire lo que dice: a algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencerlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, hermanos, un adobe suelto, yo creo que a usted no le parece bonito un adobe suelto que usted encuentra ahí en la calle, va caminando y ve un adobe, a usted no le parece bonito. Pero cuando usted ve una edificación bien bonita, usted dice: qué edificio tan hermoso. ¿Sabe por qué esta iglesia es tan hermosa?
Porque nosotros así solitos, hermanos, sueltos, no somos atractivos. Pero cada adobe en esa edificación que es la iglesia del Señor Jesucristo es un edificio muy hermoso, hermoseado con la salvación de Dios, hermoseado con la gracia de Dios. Por eso es que nosotros debemos humillarnos, porque el que se humilla tendrá mayor gracia de Dios. Y nosotros que ya tenemos la verdad, debemos perseverar hasta el final, guardando la verdad de esta santísima fe que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo.